Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Verifica Es muy importante que anticipadamente participes estanterías, en los paredes simulacros y de áreas evacuación. riesgosas e informa para su adecuación. Cerciórate que en el kit de Es emergencia muy importante. existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. No se pueden. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con la temática titulada Herramientas de Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en gestión del riesgo y desarrollo. Doctor Aristizábal, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Wilmer. Gracias por la invitación, como siempre. Un gran honor compartir con ustedes pues una jornada más de capacitación. Esperamos pues que el día de hoy sea de total agrado y poder dar un poco más de conocimiento frente a los temas de gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a mostrar un poco cuál es la ruta que hemos venido llevando en estos meses o en este año frente a nuestros temarios. Ya vamos pues en la ruta en la cual nosotros pues estamos en el punto número 10, que es las herramientas de gestión de riesgo en el ordenamiento territorial, y bueno, nos quedan dos temas más para finalizar este año. Entonces, bueno, bienvenidos y Wilmer, ¿podemos proceder con la evaluación, por favor? Claro que sí, doctor Aristizábal. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Como es habitual, les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. El decreto 1807/2014 establece la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Esto es A, verdadero, o B, falso. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 94%, B, falso, un 6% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Una de las condiciones que se analiza en el municipio es la reptación del suelo. Esto es A, verdadero, o B, falso. 15 segundos para dar sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, un 81%, B, falso, un 19%.
Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué estudios básicos se realizan en un municipio para incluir la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial? A. Remoción en masa. B. Avenidas torrenciales. C. Todas las anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Remoción en masa, un 6%. B. Avenidas torrenciales, un 2%. C. Todas las anteriores, un 92%. A nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Aristizábal. Bueno, muchas gracias, Wilmer. Muy bien las respuestas. Vamos a desarrollar estos puntos a lo largo de la conferencia del día de hoy. Vamos a continuar entonces con los objetivos. En la tabla de contenido. Vamos a tener 3 momentos. Principalmente vamos a tener uno en el que es la normatividad aplicable frente a los temas de ordenamiento territorial. Un estudio de caso, y les traigo pues el día de hoy una implementación del decreto 1807 en un territorio de nuestro país, y cuáles son las herramientas que pueden llegar a tener los municipios o los departamentos para incluirlos dentro del ordenamiento territorial. Y como objetivo general tenemos pues dar a conocer a ustedes, los participantes, las herramientas que existen actualmente en nuestro país, o algunas de las herramientas para realizar gestión de riesgo en el territorio, y cómo es esta conjunción con los esquemas de ordenamiento territorial de nuestro país. Principalmente, pues entonces tenemos nuevamente, y se repite en todas las conferencias, pues siempre vamos a tener esta primera diapositiva, que es la ley 1523 del 2012. Esta es nuestra ley sombrilla de la gestión de riesgo ante emergencias y desastres en nuestro país. Actualmente, pues esta es la que se está implementando, y volvemos nuevamente a retomar los 3 pilares fundamentales: conocimiento de riesgo, reducción de riesgo y manejo de la emergencia o el desastre. Lo estamos retomando ya que se desprende del conocimiento de riesgo, también se desprende todos los temas de la gestión de riesgo dentro del ordenamiento territorial, y ya hemos hablado un poco de la fase de conocimiento de riesgo en términos empresariales. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poquito frente a cómo se desarrolla esa fase de conocimiento de riesgo en entornos departamentales, municipales o en temas de territorio. Entonces, principalmente vamos a revisar un poco cuál es la definición de conocimiento de riesgo cuando estamos hablando de territorios. Y la definición de conocimiento de riesgo, pues, que nos da la ley 1523, es la comprensión de los factores que componen el riesgo, que son la existencia de la amenaza fuera o dentro de la institución, es decir, dentro de la empresa o fuera de la empresa. Entonces acá ya empezamos a hablar un poco en el municipio o en el departamento en donde estamos nosotros ubicados, y las vulnerabilidades propias frente a dichas amenazas. También con el fin de generar conciencia entre los diferentes actores, motivar los procesos de reducción de riesgo y manejo de la emergencia y el desastre. Entonces, nuevamente, volvemos a reforzar que si la fase de conocimiento de riesgo no está muy bien consolidada, las fases de reducción y manejo de la emergencia posiblemente van a quedar con muchas falencias. Y empezamos a ver también un poco las vulnerabilidades. La ley 1523 pues define la vulnerabilidad como la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se genere un evento físico peligroso presente. Entonces acá empezamos a ver que ya no solamente estamos hablando frente a los procesos, los equipos, y ya no estamos hablando ya de temas netamente empresariales, sino ya un poco más a nivel de territorio, en donde ya empezamos a tener otras variables importantes como los temas económicos, los temas sociales, los temas ambientales y los temas institucionales. ¿Qué tan fortalecidas están las instituciones dentro de nuestro municipio o departamento para que el municipio o departamento, en el momento de recibir o atender una emergencia grande, un desastre grande, pueda continuar y pueda seguirle brindando a su población un bienestar? Y también vulnerabilidad corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos, principalmente sus medios de subsistencia, así como sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo, que pueden ser afectados por eventos de físicos peligrosos. Entonces era un poco lo que veníamos hablando. Y es así como, pues entonces tenemos ciudades de diferentes tipos, diferentes calibres, por así mencionarlo, y tenemos pues ciudades en donde tenemos un ranking de ciudades inteligentes generado por la marca Motorola, en donde empieza a identificar cuáles son las ciudades con mayores niveles de tecnología y de avances tecnológicos. Tenemos también cuerpos de emergencias o cuerpos de bomberos como en la parte superior, unos carros de bomberos súper bien montados, instalaciones supremamente óptimas,
pero también tenemos municipios o departamentos de nuestro país, como están en las fotos en la parte inferior. Entonces tenemos municipios que de pronto sufren frecuentemente de ciertas remociones en masa, como puede estar en la foto, o que los cuerpos de ayuda o los cuerpos de bomberos pues son un poco antiguos, no tienen los recursos y demás. Entonces, pues tenemos esa diferencia principal pues en nuestro país de estas ciudades en donde son unas ciudades supremamente avanzadas o ciudades, municipios en los que están un poco colgados también. Y acá volvemos a revisar la fórmula del riesgo. Y volvemos a revisar pues que el riesgo está dado por dos variables, la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza dada por la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial que se puede llegar a generar. Y la vulnerabilidad que nos puede llegar a tener unos niveles frente a alto, medio, bajo, frente a cada una de la amenaza. Y acá entonces volvemos a reforzar que es muy importante que se haga esta evaluación de la vulnerabilidad, pero frente a cada una de las amenazas. Cuando estamos hablando ya de territorios o municipios, pues hacer una vulnerabilidad general del departamento no es viable, pues, o sea, sí, se podría hacer, pero no es óptimo, y es mucho mejor pues que realmente se haga un estudio muy detallado frente a cada una de las amenazas que se pueden llegar a detectar. Y es así como el decreto 1807 nos lo empieza a pedir y lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces cuando hacemos esa revisión de amenazas y vulnerabilidades, lo hemos visto pues en algunas otras conferencias, importantísimo poder hacer una muy buena identificación de amenazas con todos los estudios secundarios, con todo lo que nosotros, la información que podemos llegar a tener a disposición, de tal forma que podamos hacer una muy buena evaluación de vulnerabilidades. Sin embargo, si el elemento expuesto no presenta vulnerabilidad frente a la amenaza, es decir, que este elemento, sea el que sea una población, sea una institución, sea un proceso, es capaz de anticiparse, resistir, responder y recuperarse fácilmente, entonces esta amenaza no generaría riesgos. Es decir, si nosotros tenemos acá esta fórmula y no existe vulnerabilidad, así la amenaza esté presente, por consiguiente, pues el resultado sería cero, porque multiplicaríamos una amenaza por cero o por ninguna afectación, nos daría cero. Y entonces vamos a empezar a ver un poco cuál es nuestro territorio. Vamos a ubicarnos pues dentro de nuestro país. Tenemos una extensión total de aproximadamente 2.070.408 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.141.748, que es casi el 55% pues, de nuestro territorio, es continental y el resto pues, es marítimo. Colombia también pues, está ubicado en el extremo noroccidental de Sudamérica, está dividido en 5 regiones también, y también tenemos 32 departamentos. Entonces, acá tenemos una división político-administrativa de nuestro país y empezamos a hacer un zoom in hacia en dónde estamos ubicados y cómo podríamos llegar a gestionar pues, nuestros temas de gestión de riesgo y cómo podemos hacer un ordenamiento territorial pues, que sea de acuerdo a los resultados de que se realizan en la gestión de riesgo en los municipios y departamentos. Acá pues entonces tenemos también otro tema de población, tenemos un mapa de población en el cual pues vemos que la población está concentrada en la parte central y norte de nuestro país. La mayor cantidad de población pues está allá. Tenemos ciudades importantes como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, El Cafetero, Huila y Tolima, donde se concentra gran cantidad de la población de nuestro país. Nosotros tenemos pues en el último censo del DANE en el 2017, tenemos 49.291.609 habitantes aproximadamente. Tal vez este número pues ya ha cambiado, ya ha crecido. Y pues esto empieza también a generarnos una gran cantidad de información frente a, bueno, cómo hacemos para ubicar estos 42 millones de personas, en dónde se deben ubicar, dónde no se deben ubicar, cómo hacer este ordenamiento territorial para que las personas logren estar en sitios seguros y sus departamentos y sus instituciones les puedan brindar seguridad, les puedan brindar también unas posibilidades económicas para poder seguir creciendo. Voy a hacer una pausa. Recuerden que pueden hacer las preguntas y las vamos leyendo durante la presentación. Entonces los invitamos a hacer sus preguntas si tienen preguntas y vamos desarrollándolas a medida que vamos hablando. Por el momento no hay. Entonces continuamos. Bien, y basado un poco en esto, pues se han hecho varios estudios en nuestro país frente a, bueno, cómo podríamos identificar cuáles serían las pérdidas que podemos llegar a tener. Entonces se han hecho algunos estudios y algunas investigaciones prospectivas frente a, bueno, qué pasa si en nuestro país se presenta un sismo, qué pasa si se presenta una inundación, un huracán, un tsunami, y empezamos a tener algunos escenarios de pérdidas. Entonces acá podemos ver 4 escenarios, los 4 escenarios en donde empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasaría si hay un sismo? Entonces
los colores rojos nos indican la mayor cantidad de pérdidas en millones de pesos, y los colores que van cediendo hacia azul pues son menos pérdidas en temas económicos. Sin embargo, pues este estudio no indica pues el número de personas y demás, es un poco más complicado, pero pues acá estamos teniendo pues como un mapeo grande de nuestro país. Por ejemplo, pues podemos ver pues que en los temas de tsunami, en los temas de huracanes, pues entonces tenemos San Andrés con un mayor número de pérdidas que ya sucedió, y empezamos a ver, bueno, yo dónde estoy ubicado y cuáles pueden ser los riesgos a los cuales yo me puedo ver afectado por la ubicación de nuestro país. Y es así como el ordenamiento territorial y la gestión de riesgo buscan en conjunto los dos, como hemos venido hablando, proporcionar las condiciones óptimas para la calidad de vida de la población, permitiendo la sostenibilidad ambiental y el trabajo contiguo entre los aspectos económicos, sociales y de la dimensión territorial en pro de su seguridad. En el territorio, como objeto de intervención, se requieren medidas que corrijan situaciones de riesgo que están existentes, orientado a las acciones a futuro, evitando aumento de las mismas. Acá es muy importante pues que se pueda hacer una revisión del territorio y hacer inmediatamente o rápidamente las medidas de reducción de riesgo que se puedan proponer o que salgan objeto del estudio. Y tenemos también algunas herramientas que se tienen dentro de nuestro país son las siguientes. Acá intenté hacer como un inventario de las herramientas que podemos llegar a tener en nuestro país para poder empezar a entender el ordenamiento territorial y su interacción con la gestión de riesgo de emergencias y desastres. Entonces, principalmente tenemos un atlas de gestión de riesgo. Ese atlas de gestión de riesgo fue elaborado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en el año 2018 aproximadamente, y tiene como objetivo conocer los diversos estudios y avances relacionados. Entonces, ellos juntaron muchos estudios que se han hecho frente a las amenazas de origen natural, tecnológico, y que se desarrollaron por entidades públicas y privadas en el país. Y también este estudio nos da a conocer la evaluación probabilística del riesgo en diferentes amenazas, basados en la métrica de riesgo apropiadas para la toma de decisiones. Entonces, en términos de conocimiento de riesgo, el Atlas expone unos perfiles de riesgo departamentales y constituyen una herramienta fundamental para elaborar los planes de desarrollo del departamento. Entonces, este es un insumo supremamente bueno, en donde vamos a ver un poquito más adelante algunas fotos o algunas imágenes de este estudio, en el cual nos presenta pues todo nuestro país y cuáles pueden ser los niveles que se pueden llegar a presentar frente a cada una de las amenazas que se relacionan ahí. El segundo que tenemos pues es el Índice Municipal de Riesgo de Desastres. Fue elaborado por el Departamento Nacional de Planeación también en el año 2018 y es una herramienta que permite medir el nivel de riesgo de los eventos hidrometeorológicos. Entonces acá pues es muy importante, ya que pues Colombia es un país lleno de ríos, entonces es un estudio supremamente importante para poderlo tener en cuenta, para poder tomar decisiones ya sea de índole territorial o de índole empresarial. Y también las capacidades de las entidades territoriales para gestionarlos. En este sentido, pues a partir de la presente herramienta, donde los departamentos y municipios pueden conocer su nivel de riesgo de acuerdo con sus capacidades financieras, socioeconómicas e institucionales para gestionarlas dentro de su territorio. También tenemos pues una herramienta fundamental que son los planes departamentales de gestión de riesgo de desastres, y son un instrumento de planificación pues muy importante, y este plan de gestión de riesgo para emergencias y desastres pues es ya la implementación de la ley 1523 ya al interior de sus municipios, del decreto 2157 en parte también, y el decreto 1807. Y estos planes municipales de gestión de riesgo nos dan un contexto grandísimo y mucho más enfocado y detallado frente a cuáles son los riesgos que se presentan en el municipio, y unos estudios básicos también. Entonces, pues caracteriza los escenarios de riesgo en el interior del municipio, del departamento, y nos permite generar todas las medidas de reducción de riesgo que se puedan llegar a entender en ese momento objeto del estudio. También tenemos la ley 1931 del 2018 también. En el 2018 pues hay un gran movimiento frente a estas herramientas de ordenamiento territorial, y son los planes integrales de gestión de riesgo, de gestión del cambio climático territoriales. Entonces, estos planes de cambio climático también son muy importantes que se implementen en los departamentos y los municipios, ya que nos permiten tener acciones de adaptación y mitigación de las emisiones de gas de efecto invernadero para ser implementados dentro del territorio, el cual ha sido formulado. En esa misma ley, en el artículo 18, se señala que a través de estos instrumentos las gobernaciones y las autoridades ambientales regionales, partiendo del análisis de vulnerabilidad que se haga también, inventario de la gestión de insumos regionales y otros instrumentos, identifican, evalúan y priorizan y definen las medidas y acciones
para adaptación y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero para ser implementados en el territorio para el cual se han sido formulados. Entonces, es muy importante pues que haya también este estudio. Como pueden ver, las herramientas son unas herramientas multidisciplinarias, no solamente pues se queda en un tema hidrometeorológico o en un tema de sismo, sino tiene que ver con un conjunto al interior del municipio. Y tenemos otro muy importante que son los POMCAS, que son los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas. Y este pues es muy importante porque pues como bien lo mencionábamos al principio, pues tenemos gran cantidad de ríos, quebradas y demás por casi todos los municipios de nuestro país o la mayoría de los municipios de nuestro país. Este es un instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, las aguas, la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, en el que participa la población que habita el territorio de la cuenca, y entre todos intentan llegar a unos acuerdos frente a, bueno, cómo se pueden llegar a hacer buenos manejos frente a estos recursos que nos da esta cuenca hidrográfica. También la ordenación y mantenimiento de la cuenca también es muy importante, entonces toca también en estos POMCAS también, y de manera participativa con la comunidad para establecer consensos en la zonificación ambiental que conduzcan a la protección de la conservación y el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, y también una ocupación del territorio de forma segura y evitar nuevas condiciones de riesgo en la cuenca. Entonces, pues, esto nos lleva un poco a pensar pues que el río no se nos mete a nosotros, sino tal vez nosotros estamos metidos pues dentro de los ríos y por consiguiente pues tenemos algún tipo de complicaciones cuando empiezan las temporadas de lluvias. También tenemos varios mapas en nuestro país. Este es un mapa de amenaza sísmica que se encuentra en el país. Actualmente pues estamos teniendo temas de movimientos sísmicos frecuentemente en nuestro país, entonces ya tenemos unos mapas de amenazas sísmicas en donde nos puede llegar a decir, bueno, nosotros cuál es la zona en la que yo estoy, y pues efectivamente pues en la zona roja pues es donde más amenaza sísmica puedo llegar a tener, en la verde pues no, y en la amarilla pues también tenemos una probabilidad digamos intermedia. Entonces, bueno, tal vez si yo quisiera o no quisiera estar expuesto a alguna amenaza sísmica, pues tal vez me podría trasladar hacia zonas en las cuales la amenaza puede ser mucho menor o puede ser de índole baja. Entonces, pues esto nos puede servir como para ir nosotros tomando decisiones, ya sea de índole empresarial o de índole personal, pues para movernos hacia zonas de menor riesgo. También contamos con algunos objetivos de desarrollo sostenible que son relacionados con la gestión de riesgo de desastres. Entonces recordemos que tenemos grandes objetivos de desarrollo sostenible y empezamos a tener, bueno, cuáles son los objetivos que se aplican para la gestión de riesgo. Entonces tenemos, uno, el fin de la pobreza, el hambre cero también, una educación de calidad, agua y saneamiento, importantísimo para los temas de gestión de riesgo a nivel municipal y departamental, es supremamente importante. Trabajo decente también, industria también, la industria pues ya lo hemos venido hablando al interior de las conferencias, y es bueno, la industria tiene que ser responsable también frente a los riesgos que se pueden llegar a generar al interior y cómo pueda llegar a afectar también hacia afuera. Tenemos también ciudades y comunicación y comunidades sostenibles, fue un poco lo que hablamos en algunas diapositivas, y ahorita más adelante vamos a hablar acerca de cómo se pueden llegar a conectar esas ciudades también. Acción por el clima también, estamos hablando de los instrumentos de ordenamiento territorial que tienen que ver con cambio climático, y una vía de ecosistemas terrestres también. Entonces, pues, estos objetivos de desarrollo sostenible empiezan a anclarse con la gestión de riesgo de desastres y empezamos a apuntar todos nuestros objetivos hacia poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, va a ver la redundancia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O cómo pueden hacer los municipios y los departamentos? Entonces tenemos acá el esquema. Tenemos pues la Presidencia de la República, hay un Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, y este Consejo Nacional pues tiene a su mando la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo, y acá empezamos a tener las fuentes de financiación. Hay un Fondo Nacional para Gestión de Riesgo y tenemos varias subcuentas en ese Fondo Nacional para Gestión de Riesgo. Entonces pues ahí ya empieza a haber digamos dineros que pueden llegar a ser solicitados para poder generar las medidas de reducción de riesgo. Hay un comité de conocimiento, un comité de reducción de riesgo, un comité de manejo de emergencia de desastres dentro de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo, pero a nivel departamental, pues entonces tenemos el gobernador y hay un fondo departamental también para la gestión de riesgo. Posteriormente, entonces hay un consejo departamental para la gestión de riesgo, y si ya lo fuéramos a ver a un nivel más municipal, pues entonces tenemos un alcalde y también hay un fondo municipal para la gestión de riesgo. Y tenemos el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo, en donde también tenemos varios comités, comité de conocimiento, comité de reducción y comité de manejo. Entonces,
En esta estructura se puede determinar de qué forma podríamos llegar a financiar estos proyectos al interior de nuestros municipios o departamentos. Y pues inicialmente tenemos 3 fuentes de financiación, que son los fondos municipales, departamentales y nacionales de gestión de riesgo. Y en estos fondos pues se puede llegar a empezar a adquirir pues por la posibilidad de financiamiento de algunos proyectos, principalmente para reducción de riesgo, basado un poco en lo que nosotros estábamos viendo en la parte de atrás. Y acá tenemos pues cuál es la guía de interacción entre la gestión de riesgo y el ordenamiento territorial. Entonces pues en la parte superior tenemos el cómo se genera ese riesgo de desastres. Entonces tenemos un acelerado crecimiento de la población en la mayoría pues, de nuestros municipios y departamentos está sucediendo esto. Desafortunadamente pues hay un desarrollo urbano no planificado y la planificación empieza a perder como su norte a medida que este crecimiento de la población ha sido tan grande. Y también hay áreas con fenómenos amenazantes. Entonces pues hay áreas en donde está el fenómeno amenazante, está la amenaza, pero pues también hay población que se ubica en estas áreas y esto nos genera un riesgo de desastres. También entonces nosotros tenemos las acciones de conocimiento y reducción de riesgo, entonces es todo esto que nosotros estamos viendo frente a, bueno, ya tenemos este problema de arriba, ¿cómo vamos a hacer para solucionarlo? Entonces hay acciones de conocimiento y reducción de riesgo, que es todo lo que hemos estado viendo, el conocimiento, las fases de conocimiento, las amenazas, las vulnerabilidades, cómo podemos llegar a gestionarlos. Esto nos genera un desarrollo seguro al interior de la población y ahí empezamos a tener una integración de la gestión de riesgo y el ordenamiento territorial. Esto pues nos genera una intervención prospectiva y un poco hacia el futuro. Bueno, ¿cómo vamos a nosotros a hacer esta intervención para evitar posibles daños a la población que está dentro de nuestro territorio? Y todo esto se consigna en el documento técnico, que era lo que hemos venido hablando, en los documentos de ordenamiento territorial que vimos en diapositivas anteriores, en donde se compila y los conceptos y recomendaciones y las medidas que se deben llegar a tomar. Y esas medidas concretas para la integración pues convierten en el documento y de tal forma que podamos integrar todas estas 3 variables para empezar a hacer una reducción, una mitigación de los riesgos al interior de nuestros municipios. Y ahora bien, ¿cómo organizamos esto dentro de la Ley 1523? Entonces tenemos en la fase de conocimiento de riesgo, se elaboran los estudios básicos de la gestión de riesgo y se implementan los sistemas de alerta temprana también. Esa es una elaboración de estudios de microzonificación sísmica. En las medidas de reducción de riesgo pues se desarrollan ya las obras de reducción de riesgo, la estabilización de taludes, también aseguramiento de los equipamientos colectivos, actualizar el plan de ordenamiento territorial. Y ya en la fase de manejo de la emergencia de desastre, pues entonces se fortalecen los organismos de socorro, se desarrollan y se actualizan las estrategias de respuesta a emergencia. Entonces también tenemos estas herramientas para poder llegar a generar dentro de nuestro municipio, nuestra población, también las 3 fases: conocimiento, reducción y manejo de la emergencia del desastre. Y también, entonces, pues ya a nivel municipal, entonces tenemos los alcaldes con su consejo municipal para la gestión de riesgo, que era un poco lo que hablamos en la diapositiva anterior, y tiene un plan municipal de gestión de riesgo, también tiene una estrategia municipal de respuesta a emergencias que se llama ENRE, y tiene un plan de ordenamiento territorial. Estos 3 documentos que tenemos ahí en la imagen son documentos claves que le sirven al alcalde para poder tener un muy buen ordenamiento y tener un plan de acción frente a los temas de gestión de riesgo de emergencias y desastres. Y pues todo esto se consigna en un sistema de información municipal en donde pues deberíamos tener los mecanismos municipales de financiación también y poder hacer una integración de las tres variables. ¿Y con qué recursos puede contar nuestro país o con qué recursos cuenta nuestro país? Principalmente pues con todos los estudios que se han generado. Actualmente en nuestro país tenemos varios estudios, las instituciones cada vez tienen más posibilidades de generar ciertos estudios, ciertos mapas, ciertos estudios prospectivos. Entonces acá tenemos un estudio de inundación en nuestro país, entonces bueno, es muy bueno. Y también tenemos la integración de la gestión de riesgo de desastres en los planes de desarrollo territorial, que es un poco pues como lo que hemos venido hablando y es bueno de qué forma nosotros sometemos la gestión de riesgo en el ordenamiento territorial. Entonces tenemos pues ya todo el decreto 1807 que nos dice, bueno, incluya la gestión de riesgo en sus esquemas de ordenamiento territorial. Desafortunadamente antes pues como que no se hacía, entonces se hacía un ordenamiento territorial, pero no se tenía como base principal los estudios de gestión de riesgo. Y acá tenemos un ejemplo pues de lo que podríamos llegar a hacer con el atlas de riesgo que hablamos en las diapositivas anteriores. Y es bueno, voy a ubicar los municipios, acá tenemos todos los municipios del país y este atlas nos puede llegar a generar a nosotros varias variables que podemos tener en cuenta para poder tener una toma de decisiones interesante. Entonces, el atlas de amenazas de origen natural versus la infraestructura pues tiene varios propósitos. Principalmente ubicar la infraestructura de las empresas
que se seleccione para ser objeto del estudio, presentar los mapas de amenaza sísmica, inundación, tsunamis, ciclones tropicales, incendios forestales, sequía y movimientos en masa a nivel nacional, presentar los resultados del cruce de información de la infraestructura versus las amenazas de origen natural a nivel departamental también. Y acá tenemos pues algunos ejemplos en donde hay algunos ejemplos por movimientos en masa. Entonces la estrellita azul es una ubicación teórica de infraestructura o de la población de algún municipio, y empezamos nosotros a traslapar cuáles serían las instalaciones, las instituciones o la población versus cuáles serían las amenazas a las cuales pues, se pueden ver expuestas. Entonces, este es de remoción en masa. Acá tenemos el tema de volcanes, un mapa de volcanes supremamente detallado en donde se pueden determinar todos los volcanes que hay en nuestro país. Hay un inventario muy avanzado frente a los volcanes y cuál sería la ubicación teórica de nosotros frente a esos volcanes. Y tenemos acá otro mapa de inundación. Entonces también tenemos ya unos mapas establecidos. Este es el municipio de Magangué, en Bolívar. Entonces pues se tiene ya un ejemplo de, bueno, hasta dónde pueden llegar las inundaciones y demás. Y acá un ejemplo de amenaza por caída de piroclastos, en donde ya se hace un zoom in, un estudio muy detallado del volcán, y logramos identificar que a pesar de que nosotros estemos muy lejos de ese volcán, pensando que no nos puede llegar a afectar, ya tenemos algunos mapas que nos indican que sí se puede ver o puede tener una afectación, en este caso por caída de piroclastos. Entonces, empezamos a darnos cuenta que ya estos mapas y estos estudios que hay en nuestro país nos pueden servir a nosotros para poder tomar decisiones y para poder saber también a qué elementos estamos expuestos. Entonces, pues muy importante poder tener unos estudios un poco más detallados frente a la amenaza que nosotros tenemos más representativa o que tal vez de pronto ni siquiera la habíamos identificado. Y por eso pues es muy importante poder hacer este traslapar los mapas versus nuestra infraestructura, porque en este ejemplo tal vez a pesar de que está muy lejos, esta estrellita está muy lejos del punto rojo, que sería el volcán, pensaríamos pues que no nos va a afectar, pero cuando ya empezamos a detallar los estudios nos damos cuenta que sí. Bien, ahora vamos a ver un poco un ejemplo y un estudio de caso del municipio de San Francisco de Sales. Es un municipio que queda relativamente cerca de Bogotá. En este municipio pues se hizo la implementación del decreto 1807 del 2014. Este decreto pues salió en septiembre 19 del 2014, y principalmente lo que pide es que se reglamenta el artículo 189 del decreto ley 019 del 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, y bueno, y se dictan otras disposiciones. Pero este decreto dio mucha fuerza para que realmente se hagan unos estudios muy responsables frente a la gestión de riesgo y cómo poder ordenar nuestro territorio teniendo esta base muy supremamente clara. Entonces, la administración en su momento del municipio de San Francisco, conociendo el decreto 1807, entonces determina que va a hacer algunos estudios básicos dentro de su municipio para poder hacer la revisión del esquema de ordenamiento territorial, y debe encontrar unos estudios de suelos urbanos, de expansión urbana y rural, de los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa. Entonces, el municipio puede llegar a escoger o determinar, bueno, cuáles pueden ser los fenómenos amenazantes que pueden llegar a tener mayor probabilidad de ocurrencia en el municipio. Entonces, ellos escogieron o seleccionaron pues estos tres, en donde el estudio o los estudios básicos que se generaron ahí fue inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa. También pueden hacer estudios frente a incendios forestales también, frente a huracanes, frente a tsunamis, pero pues este era el caso de este municipio que no estaba tan expuesto a estos fenómenos amenazantes. Y pues esto genera herramientas para facilitar la toma de decisiones, principalmente de la alcaldía de ordenamiento territorial, porque contiene la delimitación y la zonificación de las zonas de amenaza al interior de su municipio. También se abordaron tareas como la zonificación de las amenazas naturales asociadas a fenómenos de remoción en masa, inundación, por movimientos y en la cabecera municipal también. Y acá vamos a ver unos mapas, pues, objeto del estudio, pues, en pro de poderlo tener para ustedes para la conferencia. Entonces, ¿cómo se hace y cómo se empieza a implementar ese decreto 1807? Principalmente, se hace una localización muy detallada frente a cuál es el área de estudio. Entonces, acá, pues, podemos ver en el texto que se hace una delimitación exacta de, bueno, por dónde, quiénes son sus vecinos, cuáles son los municipios vecinos, cuáles son los municipios cercanos, cuántos kilómetros cuadrados tiene este municipio, desde dónde hasta dónde puede llegar a tener, cuáles son algunas veredas y demás. Entonces, importantísimo tener una muy buena descripción de la localización del área de estudio,
ya que esto centra al lector, pues, y a la persona que va a tomar decisiones frente a por qué estamos haciendo ese estudio y por qué pueden salir unos resultados. Entonces, pues en este caso, pues nos dimos cuenta que por la parte superior de este municipio, pues tenía una gran cantidad de ríos también, y empezamos como a darnos cuenta que a pesar de que uno conoce el casco urbano, la zona rural es supremamente grande. Y ahí empezamos pues a hacer los estudios que se llegan a tener. Acá pues entonces también se tiene un ejemplo pues de que también se hacen los estudios de geología regional, entonces es importantísimo que en el municipio que se vaya a hacer pues se revise toda la geología del municipio. Estos estudios pues son unos estudios muy interesantes y muy profesionales, ya que es importantísimo que la información que se consigna acá en este documento pues sea muy verídica. Entonces acá podemos ver que se describe ya en el resultado del estudio cuáles son las fallas geológicas en el municipio, cuáles son las formaciones que se tiene en el municipio, de dónde hasta dónde vienen las formaciones. Acá en esta parte pues no solamente se hace o se ve solamente el municipio, sino pues como un conjunto del todo. Acá podemos ver pues unos mapas un poco más grandes y de la delimitación del municipio, ya que pues hay que ver estas formaciones como pues una formación mucho más completa y no tan pequeña como lo puede llegar a ser. Y también hay una geología estructural también, entonces en la geología estructural también se revisan cuáles son las estructuras que se tienen en el municipio. También por observación se pueden llegar a tener también otros objetos como la reptación del suelo. Acá podemos ver unas imágenes de lo que significa una reptación del suelo, y entonces las personas que están haciendo el estudio tienen que tener muy buen conocimiento. Empiezan a revisar, bueno, qué está sucediendo con esta montaña, qué está sucediendo con este terreno, esta reptación hacia dónde va. Acá podemos tener reptación, acá podemos tener ya unos fenómenos de remoción en masa, y todo esto pues nos puede empezar a dar mucha información frente a las zonas que pueden llegar a ser afectadas por este tipo de amenazas. Acá tenemos un ejemplo de los procesos de socavación también por los ríos, entonces este es uno de los ejemplos. Entonces también empezar a revisar, bueno, la socavación, cómo nos está llegando a afectar, nos puede llegar a afectar puentes, como podemos ver en la imagen, y esto pues puede afectar a la población y al municipio, ya que pues se tiene ya una falencia, pero en el momento de un desastre pues algo superior, puede ser un poco más difícil. Entonces, estos procesos de excavación, los procesos de reptación de suelo, los procesos de fenómenos en masa que son evidentes, es muy importante tenerlos en el estudio y objeto del estudio, ya que nos van a permitir pues, poder tener más información y generar algunos mapas, algunos planes como estos. Entonces, este fue un mapa ya resultado del estudio, en donde este mapa nos da los resultados de susceptibilidad por movimientos en masa del municipio. Entonces, acá ya, basado en toda la información que se está recolectando, ya se empiezan a tener estos mapas y podemos empezar a tener cuáles son los niveles más altos de susceptibilidad y cuáles serían los fenómenos detonantes, los factores detonantes de esta remoción en masa. Pueden haber varios factores detonantes, puede ser los temas de lluvias, puede ser deforestación o puede ser inestabilidad del terreno. Y entonces acá es donde se empieza a determinar de qué forma se puede llegar a dar. Cuando tenemos factores detonantes por lluvia, entonces acá les traje un mapa de cómo se puede llegar a tener información de esos fenómenos detonantes. Entonces acá se establecieron cuáles eran la localización de las estaciones hidrometeorológicas. Como pueden ver, las estaciones no solamente o no están dentro del municipio, sino cercanos. Entonces acá tenemos que empezar a tomar información de todas partes para poder determinar, bueno, esta estación hidrometeorológica me puede dar información, sí, esta también. Y en este estudio se tomó la información de muchas estaciones hidrometeorológicas que se tenían cercanas y se intenta hacer una prospección a 100 años para poder determinar cuál puede ser la cantidad de lluvias que se pueden llegar a generar en el territorio. Y pues importantísimo pues tener aguas arriba, aguas abajo y demás, porque pues el estudio no solamente es, en este caso pues afecta al municipio, pero no solamente es el municipio. Entonces acá empezamos a agrandar un poco más hacia donde nosotros podemos llegar a tener nuestro estudio. Y pues todo esto nos lleva a concluir pues que los desastres no son naturales, o sea, el desastre no es algo natural que se da, sino pues tal vez es falencias en la fase de conocimiento y reducción de riesgo. El río siempre va por su cauce, el río recupera el río tiene unos niveles en el cual puede subir o puede bajar también. Los fenómenos de remoción en masa también pueden llegar a tener los factores detonantes, pues también puede ser por los temas de la mano del ser humano, en donde podemos tener deforestación, donde podemos tener de pronto algunos cultivos que no se deberían hacer ahí, en donde pues si nos hace un muy buen estudio de suelos,
no podríamos decir, oiga, esta población no se puede llegar a ubicar acá porque posiblemente vamos a tener un deslizamiento por fenómenos normales pues, de la montaña. Entonces, pues los desastres no son naturales y esto es algo pues que tenemos que seguir trabajando al interior de nuestros municipios, de nuestras organizaciones y demás. Y acá pues entonces tenemos algo muy importante que vimos en algunas diapositivas, y es toda la fase de implementación de las alertas tempranas y la fase de alerta y alarma. Esto también lo vimos en algunas conferencias anteriores, pero lo volvemos a retomar, ya que para el ordenamiento territorial es muy importante tener cuáles son nuestros niveles de activación y cuáles van a ser nuestros sistemas de alertas tempranas, ya sea para una readaptación del suelo, ya sea para inundaciones, ya sea para subidas de los niveles de los ríos. Entonces, pues, en algunos municipios de nuestro país, así parezca extraño, pues la mayoría de los niveles de activación frente a los niveles de los ríos es una persona con un celular que está viendo, cuando empieza a llover, viendo las reglas y las curvas de nivel para poder empezar a dar una activación. Sin embargo, ojalá tuviéramos pues este tipo de alertas y alarmas pues de forma autónoma con un poco más de tecnología. Y ahorita vamos a ver cómo se puede hacer. Y al interior de las empresas, pues también se pueden llegar a tener soluciones tecnológicas de alertas tempranas y notificación masiva, en donde empezamos a tener la posibilidad de tener comunicación de voz, datos, cámaras y cámaras autónomas que pueden empezar a dar información rápida, en donde si de pronto, si es una empresa que tiene un oleoducto, pues este oleoducto puede empezar a dar información frente a, bueno, está pasando esto, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, señor, lo estamos viendo. Wilmer, ¿están viendo mi pantalla? Ah, bueno, listo. Bien. Entonces, esta información es muy importante ya que si se disminuye los niveles de presión y los niveles de flujo constante que tiene una compañía que tiene de pronto un oleoducto, automáticamente lo puede llegar a frenar. Entonces, pues es muy importante que las empresas al interior de los municipios logren implementar este tipo de medidas. Acá tenemos un ejemplo también de lo que puede hacer una marca como Motorola en temas de una solución completa frente a los desastres naturales. Y también tenemos unos sistemas de alerta temprana que hay en el mercado, donde se pueden implementar ya en los municipios y departamentos donde puede hacer una notificación masiva a gran cantidad de la población. Este es un ejemplo también, este es un ejemplo de Cali, en donde en Cali también ya empezaron a generar unas implementaciones, unos sistemas de alerta temprana también muy importantes también para ellos, entonces pues ya se está dando en el país. Y todas estas herramientas que nosotros tenemos, pues tenemos, nos puede llegar a generar a nosotros una calidad en el ordenamiento territorial muy interesante, muy importante, y esta es pues como toda la conjunción de todas las herramientas que nosotros tenemos en nuestro país. Y acá pues te pueden llegar a generar perdón, esta diapositiva venía antes. Estos son unos de los sistemas de alerta pues que les venía diciendo a ustedes también. Entonces, vamos a finalizar ahí un poco y vamos a evaluarnos, por favor, Wilmer, y volvemos a retomar con algunas de las diapositivas. Muchas gracias. Doctor Santiago, muchísimas gracias a ti. Vamos entonces a realizar nuestro sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. El decreto 1807 de 2014 establece la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. ¿Esto es A, verdadero, o B, falso? 15 segundos para que puedan dejar sus respuestas. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, verdadero, un 94%, B, falso, un 6%. Doctor Aristizábal, ¿qué tal nos fue en esa primera pregunta? Bueno, yo creo que bien. La idea pues es que se tuviera muy claro esta diapositiva que está, no sé si Wilmer la están viendo, la diapositiva del decreto 1807 es que tengo como Sí, frenada señor, la sí la pantalla. estamos viendo. Listo, bien. Entonces, este es el decreto 1807. Es muy, muy importante para el ordenamiento territorial y le pide a los municipios y departamentos pues, que hagan este tipo de estudios básicos que es supremamente importante. Entonces, tal vez a uno como que no le cabe en la cabeza que el ordenamiento territorial antes del 2014 no se basaba en la gestión del riesgo, pero bueno, así era en nuestro país, pero afortunadamente pues salió este decreto y ya todos los esquemas de ordenamiento territorial y planes de ordenamiento territorial que se hagan en nuestro país deben tener este capítulo como algo fundamental para hacer el ordenamiento de nuestro territorio. Entonces, bueno, nos fue muy bien. La idea es que todos tengamos claro este decreto de dónde sale y hacia dónde va.
Doctor Santiago, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Vamos entonces con esta segunda pregunta. Una de las condiciones que se analiza en el municipio es la reptación del suelo. Esto es A verdadero o B falso. 15 segundos para responder. Vamos con los resultados de esta segunda pregunta. A verdadero un 90%, B falso un 10%. Doctor Santiago, ¿qué tal nos fue en esta segunda pregunta? Bueno, Wilmer, bien, muchas gracias. Es muy importante este tema de la reptación del suelo. Y sí, es una de las variables que más se identifica en estos tipos de estudios, ya que es algo que se podría llegar a detectar de una forma visual, como lo vemos pues, en la diapositiva que tenemos en pantalla, y normalmente cualquier persona lo puede evidenciar. Y la reptación del suelo nos puede empezar a decir, bueno, la inestabilidad que se está generando, por qué puede llegar a ser, será por condiciones pues, de deforestación o no, por condiciones de erosión o no, será que ahí está empezando a caer mucha lluvia y hay una inclinación muy fuerte. Bueno, hay una gran cantidad de variables que se pueden identificar ahí, pero lo traje pues como para reforzarlo en las preguntas y es porque es algo que normalmente con la cotidianidad de nosotros cuando salimos a un viaje, a un paseo, pues lo podemos ver fácilmente. Entonces, pues esto nos puede llegar a generar dudas frente al terreno y también nos puede llegar a generar la posibilidad de tomar ciertas decisiones de trasladarnos de ese sitio o a intentar hacer unas estabilizaciones de terreno. Entonces, es algo que se puede detectar fácilmente y por eso pues lo traje a colación pues, en esta pregunta. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a ti por la retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. ¿Qué estudios básicos se realizan en un municipio para incluir la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial? A. Remoción en masa. B. Avenidas torrenciales. C. Todas las anteriores. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A. Remoción en masa, un 1%. B. Avenidas torrenciales, un 3%. C. Todas las anteriores, un 96%, doctor Santiago. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente son todas las anteriores. Y como ven, lo hablábamos en algunas de las diapositivas, pues este decreto nos pide mínimo remoción en masa, avenidas torrenciales e inundaciones. Sin embargo, pues el municipio también puede llegar a tener incendios forestales también, temas de huracanes, tsunamis y demás. Entonces, pues son unos mínimos que nos pide el decreto y recuerden pues que el estándar mínimo no significa que sea lo máximo que yo debo cumplir, es lo mínimo. Entonces, pues los municipios y departamentos y empresas en general, pues pueden llegar a hacer estudios mucho más o con muchas más variables que esas. Pero sí, efectivamente, pues son unos de los mínimos que nos pide el decreto que se ha implementado en los municipios y en el ordenamiento territorial. Entonces, pues, bueno, no sé si, creo que no hay ninguna pregunta en el panel, Wilmer. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por la participación, por su atención y recuerden pues que pueden tener más información con todas las herramientas pues que les da Positiva a ustedes como afiliados. Muchas gracias. Doctor Santiago, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos un excelente día y nos veremos en nuestro próximo evento web. Gracias. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento de Caldas. Este 4, 5 y 6 de octubre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Caldas Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Hotel Estelar Recinto del Pensamiento en la ciudad de Manizales. Tendremos la participación de los mejores expertos a nivel nacional y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR de la imagen que estamos proyectando en pantalla,
También si lo desean pueden copiar el enlace o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación les dejamos un video de lo vivido en nuestro congreso en la ciudad de Medellín. Que tengan un muy buen día. Agradezco la invitación que Positiva nos hizo a este congreso, con el cual obtenemos conocimientos técnicos que vamos a aplicar a nuestra empresa, a la entidad, revisando de nuevo nuestros procesos y actividades que realizamos en pro de nuestros servidores. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. La cual ha sido muy provechosa y nos ha brindado herramientas para cerrar brechas en nuestras empresas. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional, y gracias a la ponencia de la doctora puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial, de la data. Todo esto lo hemos llevado con el fin de dar una mejor atención a nuestros clientes, un mejor acompañamiento, una mejor oportunidad. Es un congreso muy organizado porque las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. En este espacio el día de hoy tuvimos más de 300 personas invitadas, trabajadores, cierto, que están interesados en conocer la compañía que les está ofreciendo en materia de innovación para la intervención de la accidentalidad en las empresas. El tema que compartimos hoy al grupo de Positiva tiene que ver con la vulnerabilidad individual en la gestión de riesgos laborales. Es un tema específico para valorar no solamente el tema psicológico, somático, sino también todas las circunstancias que hacen que una persona sea más vulnerable a la ocurrencia de un accidente, inclusive de una enfermedad laboral. Entonces, este espacio permitió que las personas conocieran cómo EPM desarrolla y valora en un índice la vulnerabilidad cargo por cargo para evitar accidentes. Queremos agradecer particularmente a la doctora Claudia Ferro, a todo su equipo de Positiva Antioquia, a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este seminario Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.